Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo episodio. Agradecemos que nuevamente estén con nosotros. El día de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al hermano Atzael Ruiz, miembro de la Sociedad de Varones Vida Nueva. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Y el tema de hoy va a versar sobre lo que menciona el Evangelio según San Juan, capítulo número 13, versículo número 15, que dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano Atzael, Dios te bendiga. Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación. ¿De qué va a tratar? Digo, me imagino, o nos imaginamos todos en la audiencia. Yo sé que la audiencia lo sabe por la lectura que ya hemos tenido, pero ¿qué perspectiva le estás dando? No voy a ahondar mucho en esto, porque me gustaría que escucharan el culto. Los invitamos a que sigan la transmisión en vivo y las repeticiones. Pero voy a iniciar con ustedes con esta pregunta. De cuando eran más chiquitos, ¿quién era su ejemplo? Mi papá. Sí, mis papás. No, espérate. Osvaldo Sánchez. Es creíble. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez cuando era más chico todos decíamos, no, yo quiero ser como Goku, yo quiero ser como Oliver Atom. Sí, claro. Y de las niñas, no. Puedes retirarte, hermana. Esta conversación es de niños. No, incluso las niñas decían, no, yo quiero ser como Sailor Moon o... Y ya algunas, no, es que a mí me gusta Sakura Card. Y ya hacía algunos, no, yo... Osvaldo Sánchez, obvio, el Bofo, Bautista. Así es. Tenía un amigo que era muy fanático de Ramoncito Morales. Ah, sí, esa zurda privilegiada. Y lo entiendo, ¿no? Le iba a las Chivas, pero yo anhelaba ser como Bruno Marioni, era goleador de los Pumas. Sí, claro. Pero creo que todos de chiquitos siempre hubo alguien que quisiéramos imitar. Nos vestíamos como él, hablábamos como él, y hasta ya decíamos, no, ya no me llamen por mi nombre, yo soy tal personaje. Y no nos molestaban que no nos hablaran como tal personaje. Y muchas veces se nos hace así como que chistoso, ¿no? Pensar, ¿por qué imitaba tanto a ese personaje? Y es porque nos gustaba, nos transmitía algo. A lo mejor decía alguien, un personaje, no, pues es que me transmite su valentía, ¿no? Su forma de ser, su forma de amar, su forma de resolver los casos, de darle golpes a los otros y que así se estuvieran quietos. Pero lo traslado a la vida cristiana. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? ¿Cuál es el mayor ejemplo? Porque ejemplos tenemos muchos. Pero algo que dice el apóstol Pablo y que se me queda muy presente, dice, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y no porque seamos pablistas, sino el apóstol Pablo nos lleva a un bien mayor. Imiten a Cristo Jesús. Alguna vez lo estudiamos, ¿no? De que no estaba diciendo que sean como yo o lo que yo hago, sino en imitar a Cristo Jesús, no precisamente a los seres humanos, porque los seres humanos somos falibles. Y aún así no tenemos casos, ¿no? De, por ejemplo, grandes hombres, uno de ellos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, grandes hombres de la Biblia, como lo dice la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, de que habla de que estos hombres por la fe hicieron proezas, taparon la boca de los leones, derribaron gigantes, hicieron que descendiera lluvia del cielo. Y uno se queda, no, pues, ¿qué nivel de fe, qué nivel de relación con Dios tenían estos hombres? Y muchas veces quisiéramos imitar, no, yo quisiera ser como el apóstol Juan, acostarme siempre en el regazo del Señor Jesús. Y que el Señor me llamara, pues aquí está mi discípulo, a el que más amo. Otros quisiéramos ser como Elías, descender fuego del cielo para que consuma. Que los consuma. Hay algunos que quisieran hacerle como Moisés para que, hermano, Dios, que caigan 10 plagas sobre aquel hermano que no se porta bien.
Ay, hermana Sí, a mí no. Y tenemos este gran número de hermanos de la fe, padres, hombres y mujeres que Dios usó para fines hermosos y poderosos en el poder del Espíritu. Pero al final de cuentas nuestro mayor ejemplo siempre va a ser Cristo Jesús. Algo que dice aquí el Señor Jesús: ejemplo os he dado para que como yo hago, también vosotros hagáis. Imagínate lavarle los pies a Pedro, ¿no? Pero mencionas algo muy interesante y que también menciona también el libro de Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Y muchos de nosotros, por nuestro estilo de vida o por lo que el mundo, la carne, lo que fuera, no nos metemos realmente a orar o realmente a buscar el nombre precioso de Dios y no somos imitadores de las buenas prácticas. Vivimos más ocupados en la carne que en las cosas de Dios, cuando la Biblia nos está marcando un patrón real, verdadero. Sed imitadores de Cristo, busquen a Cristo, estén en oración, fervientes, y entonces ahí vemos como que un contraste. Un contraste en lo que es nuestra vida y la vida que la Biblia nos está diciendo que vivamos. Justamente, sí, me voy a tener que adentrar al tema, no quería. No quería, pero bueno, lo voy a tocar porque ya prácticamente es el final de mi tema en esta noche, pero dice algo muy interesante el libro de Apocalipsis en su capítulo 3, en el mensaje al final de la iglesia a la Odisea, y le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo como yo me he sentado en el trono, porque yo también vencí. Lo estoy parafraseando. Sí. Entonces, al final de cuentas, a veces se nos olvida, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y vino como hombre y sufrió tentaciones como hombre. Sí. Yo me imagino al Señor sufriendo tentaciones de todo tipo, pero venciendo, sí, porque ponía su obediencia, ponía su vida y su voluntad en las manos de Dios, en las manos del Padre. Y aquí este capítulo número 3 del Apocalipsis nos deja una enseñanza muy, muy hermosa, muy impactante. Es que nosotros tenemos que tener esa semejanza, tener ese ejemplo del Señor. El Señor venció, nosotros también podemos vencer, porque Él nos está dando el poder para vencer, porque dice la palabra de Dios: en Cristo somos más que vencedores. Sí, en Él se cumple toda la plenitud y podemos tomar de esa victoria que Cristo dio. Sin embargo, también vemos el poder de Dios sobre las personas falibles, y ver cómo Dios las levanta, y en todas esas fallas también pueden tener esa fe que en Cristo vimos, esa constancia que en Cristo vimos, porque ya lo mencionaba el hermano Pablo, vemos a este siervo que incluso deseaba morir por toda la persecución que estaba teniendo. Sin embargo, en la misericordia de Dios y por la fe que había en él, hizo grandes maravillas. Sí, vemos tantas cosas, pero es un ejemplo muy hermoso de Elías, ¿no? Como aún en medio de esa debilidad que tuvo, Dios vino a su encuentro y mediante su poder lo volvió a levantar para que ya no tuviera miedo, para que siguiera adelante con la obra que Dios tenía en su vida, siguiera adelante con su ministerio, siguiera adelante proclamando el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y lo veíamos en la escuela dominical el día domingo, ¿no? Cómo igual, a pesar de que David cayó, pecó, y no solo fue el adulterio, fue muerte, y fue mentira, y fue rebelión, y fue... Cómo en medio de eso Dios trata con su vida. David reconoce su pecado y se toma nuevamente de las manos de Dios, que aún así la Escritura y más allá el Espíritu Santo lo llama que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, podemos tomar muchos ejemplos así de grandes hombres. Igual todos esos grandes hombres nos llevan al ejemplo máximo que es Jesús. Entonces, si un ejemplo debemos de tomar, es el de Jesús, sabiendo que en Él tenemos victoria. Amén, amén. Qué diferencia tan grande
de lo que, por ejemplo, fue Adán y Eva, que quisieron ser como Dios, que la serpiente les dijo, seréis como dioses. Y el mismo ejemplo de Satanás. Él quiso sentarse en el trono de Dios y quiso ser semejante a Dios. Y lo que también nos dice Apocalipsis, el anticristo se sienta en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios, y toda esta gran maraña de mentiras o verdades a medias que nos dice Satanás. Muchas veces nosotros buscamos, anhelamos el reconocimiento, o buscamos y anhelamos el puesto de privilegio o el ser más como Dios en un mal sentido. Sí. Y bueno, ahí viene otra vez el ejemplo de Cristo, porque dice la carta a los Filipenses, Jesús siendo en forma de Dios, siendo Dios, no tomó el papel de decir, no, pues yo soy Dios y vengo aquí y me tienes que adorar y me tienes que traer tus posesiones y que me tienes que traer tus riquezas y yo me voy a sentar en el trono y me voy a sentar en... Y no lo hizo porque primeramente todo es de Él, todo fue hecho por Él y para Él y por medio de Él, para que la gloria sea dada a Dios. No. Pero dice la carta a los Filipenses, allá en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dejando todo eso, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y humillándose aún más, fue a la muerte y fue a la muerte de cruz. Pero dice la palabra, y así mismo Dios lo exaltó, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de lo que está en el cielo, así como está en la tierra, se doblen ante Él y reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Entonces, vemos la humildad del Señor. O sea, no la falsa humildad que muchos aparentan o que muchos quieren, incluso lo que hace el enemigo, ¿no? Él se quiere sentar se quiso sentar en el trono. Y aquí bien Tomás dice, hay muchos cristianos, ¿no? De que dicen, no, pues es que yo quiero mandar sobre la iglesia. Yo quiero, no, si me pusieran a mí, verían cómo realmente se dirige. Sería mejor. Están como Jacob y como Juan, ¿no? De que dicen, Señor, yo me siento a tu derecha y mi hermano a mi izquierda. Pero el Señor les dice, no, pues es que no saben lo que están pidiendo. No saben, pero es que entre las naciones se enseñorean. Se quieren enseñorear los unos entre los otros, pero entre vosotros no seréis así. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, tiene que servir a los demás. Y tomando nuevamente el capítulo 13, vemos lo que decías, ¿no? Cómo se vería el Señor lavándole los pies a Pedro. Pero pon a Pedro todavía, pero lávele los pies a Judas. Sí. Sabiendo que te va a traicionar. Sabiendo de que te va a entregar y que ni siquiera se va a arrepentir. Aun cuando tú le estás dando la oportunidad del arrepentimiento y de no hacerlo. Imagínate, muchas veces ustedes lo han pasado. A lo mejor alguien habló mal de ustedes. O a lo mejor alguien dijo enfrente algo malo de ustedes. Sea cierto o no. Pero duele. Y si nos ponemos en la actitud de muchos cristianos hoy en día, ya no voy a la iglesia. Ya no me congrego. Ya no voy a servir. ¿Por qué? Porque me hirieron. Otra vez viene el ejemplo de Cristo. Tenemos que servir. Tenemos que ser como Él. ¿Él qué hizo? Le lavó los pies a Judas, sabiendo que lo iba a entregar, sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo que 30 monedas de plata por el Hijo del Hombre. Y aún así, ven Judas, te lavo los pies. Esos pies olorosos, callosos, con cuántos pitufos no hay. Pero lo hizo. Y nos dice, ejemplo o sedad. Entonces vemos cómo la máxima del cristiano se llama Jesucristo. Tenemos ejemplos grandiosos, tenemos a nuestros pastores, porque dice la palabra, imitad a vuestros pastores, imitad vuestra fe, vuestras oraciones. Tenemos los ejemplos de la Biblia para que veamos cómo han pasado experiencias similares a nosotros, porque dice la Escritura, estas pruebas que están pasando se van cumpliendo alrededor del planeta, no solamente con ustedes, sino con todos los santos. Pero todo nos apunta, el ejemplo es Cristo. Qué hermosa reflexión nos estás dando. Aún en la iglesia también quizá se siente perseguida en algún momento por alguno de los líderes o por el pastor o por quien sea y quiere menguar en este seguir a Cristo. Pero es que entonces vemos la respuesta de que no están poniendo sus ojos en Cristo Jesús, sino están poniendo sus ojos en el hombre. Y volvemos quizá al punto principal o del principio más bien. La Biblia dice, sed imitadores
de mí, de Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Y personalmente creo que esta es una falta genérica de la iglesia de hoy en día, que no tiene ese conocimiento de la palabra de Dios y nada más se van guiando, quizá ahora por ChatGPT, ¿no? Quizá por lo que dice el líder famoso o el predicador famoso, y se van guiando más por una doctrina de hombres que realmente por lo que dice la palabra de Dios. Creo que una de las faltas, algo que le ha hecho mucha falta a la iglesia, y por eso ha sido carente en muchas cosas, es que no ha sido imitador de Cristo. Y como bien lo dices, la iglesia ha puesto sus ojos en otros. Puede ser en el pastor, puede ser en las redes, puede ser en el hermano, en la hermana. Yo conocí a muchos jóvenes, bueno, cuando era más joven. Sigues estando joven, hermano. Eres más joven que nosotros. Creo que somos de la edad. ¿Ah, sí? Sí, Yo soy más grande. sí, creo que tú eres el más grande, hermano. Yo soy del 94, así que... Yo también. Sí, ser más grande. Ya me voy. No, tienes que tener el ejemplo de Cristo. Ya me voy a orar. Pero a final de cuentas, retomando, muchas veces la iglesia cambia la visión de poner su mirada en Dios, de poner su mirada en Cristo, de dejarse guiar por el Espíritu Santo y empieza a poner sus ojos en cualquier otra cosa. Y te decía, había muchos muchachos, ¿no? Muchas muchachas y muchas muchachas, o sea, no es parejo. Iban a la iglesia y veían que una chica o un muchacho eran entregados, eran espirituales y servían a Dios. Y entonces ahí ellos empezaban, no, pues es que ellos van a la oración. Yo también voy a la oración. Voy a evangelizar. Van a evangelizar y ellos también iban a evangelizar. Y ya no faltaban a las escuelas dominicales. Y hasta que los empecé a hacer caso a esa muchacha, ya después, ¿y dónde está esa supuesta entrega? Esa supuesta entrega se hace a expendios, ¿no? De que querer agradar al hombre, querer agradarse a uno mismo, querer tomar los medios del mundo, los medios de la carne inclusivamente, pero no se pone el ejemplo de Cristo. Pero es que ya me surgió una duda. No, ya me surgió una duda porque acaban de decir hace menos de 2 minutos acerca de los hermanos que sí son imitadores de Cristo y que nosotros podemos imitarlos respecto de su fe, de su constancia y todo esto. Entonces, ¿en dónde radica el error de esta situación que están comentando? ¿Por qué? Porque si hay un hermano imitador de Cristo, hay un pastor, hay un dirigente, hay alguien que verdaderamente está imitando a Cristo y la otra persona, pongámosle por cualquier circunstancia, no ve eso, ¿en dónde está radicando ahí el error? Así que vamos a llegar en el día de hoy del podcast. No es cierto. Ya va a comenzar el culto. Ya va a comenzar el culto. Pero es que pienso yo, salvo tu otra perspectiva, de que hay muchos engañadores por el mundo, lo dice la palabra de Dios. Que hay muchos falsos pastores, falsos creyentes que van guiando malamente a las iglesias, Sí. y se llaman a sí mismos cristianos. Entonces, por una parte, pienso que ese es el punto. La realidad no son cristianos, no son ovejas de Dios. Y no estoy hablando nuevamente de una predestinación o de lo que fuera. No, estamos hablando de que realmente su primera opción de fe no ha sido Cristo Jesús. Ha sido un líder, ha sido un hombre. Sí. Y no los está guiando ese hombre a Dios. Porque ese es el punto del pastor, el punto de cualquier siervo de Dios. Guiarnos a Cristo Jesús. Sí, al final de cuentas dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, maestros, profetas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que toda la iglesia en unidad prosiga el conocimiento del Hijo del Hombre a la plenitud de Cristo. Pero, como les comentaba, hay muchas personas, ¿sabes? Esos muchachos pues son un caso, pero hay muchas personas que por intereses vienen aquí a la casa de Dios, según a buscar a Dios, pero tienen un interés monetario. Incluso hay quienes vienen por un interés de destruir la obra de Dios. Pero si bien es cierto, la misma palabra de Dios da respuesta a eso, ¿no? No es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque Dios le da oportunidad a estas personas que se arrepientan y que vuelvan, porque Él los puede transformar de cizaña en trigo. Amén. Entonces, aquí lo que tiene que hacer la iglesia verdadera es siempre poner sus ojos en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe.
puestos los ojos en Él y orando en Él como Él hacía, imitamos su ejemplo, imitamos lo que Él hacía, de que todo lo llevaba al Padre en oración. Iba a elegir a los apóstoles en oración. Iba a tener la prueba en el Gólgota en oración. Estaba en el desierto en oración. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? En oración. Y Dios, que es amor, y en ese amor cuida a su iglesia, tiene cuidado de sus hermanos. Muchas gracias, hermano Atza, por este tiempo que nos ha brindado. A nuestros oyentes ya escucharon. Si no oramos, ni siquiera cumplimos el primer requisito de ser imitadores de Cristo. Gracias, hermano Pablo, por estar también aquí con nosotros. Y ya vámonos, porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.